ella acude a los servicios de salud y los servicios de salud tampoco le brindan la atención que necesita, entonces eso se complica y termina por concluir en un feminicidio. Todo ese camino que ella atravesó y insisto, esa falla en el sistema en general, para mí fue lo más impactante, ¿no? Saber que tal vez como Estado o como sistema nosotros en general le fallamos. Tengo una experiencia que nunca se me va a olvidar, entonces recuerdo perfectamente que llegó un abogado grande, un hombre, y entonces me dijo, oye, necesito pasar a hablar con la secretaria de este asunto, ¿no? Y era mío. Y yo, sí, dígame. No, es que te estoy diciendo que necesito pasar a hablar con la secretaria o el secretario, no contigo, muchachita. Entonces, creer que yo salí de la escuela o que yo ya tomé un curso y entonces ese curso es suficiente para que yo pueda realizar argumentos claros, para que yo pueda defender a mi cliente, para que yo pueda representar los intereses, es absurdo. Hoy tenemos una invitada que representa exactamente lo que este espacio busca destacar: compromiso, excelencia y sobre todo una nueva generación de talento en el Poder Judicial. Nos emociona profundamente recibir a una mujer que ha construido una trayectoria brillante, paso a paso, desde los juzgados locales hasta el segundo tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito. Y todo eso antes de los 35 años. Ella es abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con una sólida formación en Derecho Penal y Técnica Procesal. Ha sido desde auxiliar de proyectos, secretaria de acuerdos, jefa de causas, encargada de sala, oficial judicial y hoy se desempeña como secretaria proyectista en un tribunal colegiado, elaborando proyectos de resolución en asuntos de la más alta especialidad. Su experiencia abarca no solo los distintos niveles del sistema de justicia penal, sino también una actualización constante desde talleres en técnicas de litigación oral hasta estudios de posgrado en la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos hablando de una operadora del sistema acusatorio, una mente crítica del proceso penal y sin duda una voz joven que aporta profundidad, disciplina y una visión con perspectiva de género al quehacer judicial. Hoy hablaremos sobre cómo se construye una carrera judicial siendo joven y mujer, qué retos ha enfrentado y qué hacks le comparte a los nuevos despachos y litigantes para mejorar su práctica. Así que, prepárense, porque este episodio será una verdadera clase magistral, con humanidad, con rigor jurídico y con inspiración. Bienvenida Diana López Martínez, a Con Derecho a Juzgar. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, una mujer tan joven, con una trayectoria tan grande. Hola, pues muchas gracias por la invitación y aquí estoy para platicar. Para empezar, yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te hizo enamorarte del derecho penal? Pues fíjate que yo comencé pues muy joven en esto del derecho y del derecho penal más porque mi mamá es defensora pública en el estado desde hace aproximadamente 30 años. Entonces prácticamente yo crecí en los juzgados en esta materia porque mi mamá ha sido defensora pública en materia penal durante todos estos años. Te heredó el gusto. Y entonces, a fuerza de mucho, siento que sí, ¿no? Primero era una cuestión como que tal vez no disfrutaba tanto, que era como, ay, no, qué aburrido. Y después ya fue algo que naturalmente surgió y que me apasiona ahora. Oye, ¿cómo descubriste que tu camino estaba en el Poder Judicial y no en el litigio o en la academia? Fíjate que eso también es muy interesante. Mi mamá, al ser defensora pública, pues está esta parte de los litigantes, ¿no? Como la contraparte con el Ministerio Público. Pero a mí siempre me llamó más la atención la parte como de resolver, ¿no? De quién tiene la razón, de quién verdaderamente está diciendo la verdad y puede probarlo y quién está mintiendo. Entonces, mi primer acercamiento es justamente en un juzgado penal, en la parte jurisdiccional, en la parte donde comenzamos a recabar pruebas, comenzamos pues a distinguir cuál de las dos partes decía la verdad o no. Y el primer proyecto que yo realicé para mí fue como muy satisfactorio de decir, se está haciendo justicia, porque efectivamente esta persona sí lo cometió y por eso se está sancionando. ¿Y ese fue tu primer día como secretaria proyectista? Pero fíjate que yo comencé a proyectar antes de que fuera secretaria. Yo comencé a hacer un poco de proyectos, ¿no? Hay diferentes tipos de proyectos, pueden ser de sentencias, de órdenes de aprehensión. Yo comencé a hacer proyectos, sí, de sentencia, pero yo comencé a proyectar mucho antes de que yo tuviera mi nombramiento de secretaria de tribunal. Como que eso ha sido a lo largo de los años, sí. ¿Y qué te ha sorprendido de eso? Pues yo creo que el trabajo, ¿no? El trabajo, los asuntos, cada asunto es muy peculiar. Hay asuntos que a primera vista pueden parecer como más sencillos que otros. Y no. Y resulta que no, ¿no? Y resulta que algunas partes vienen alegando cosas que jamás había escuchado o que jamás había visto, o te piden que interpretes la ley
de formas que, no sé, por ejemplo, la corte todavía no ha interpretado o los tribunales no se han pronunciado. Entonces, yo creo que cada asunto con sus peculiaridades va haciendo que te enamores y que al mismo tiempo vayas aprendiendo, ¿no? Oye, tú no eres de las que se llevan los asuntos, o sea, no eres muy aprensiva de que te los llevas a tu casa y estás pensando en ello. Justo platicaba con un amigo apenas y le decía que me ha pasado ya últimamente con el nombramiento que tengo actualmente, que, no sé, yo estudio y entonces antes de dormir tal vez yo diga, bueno, ya, ¿no? 5 minutos de ver la tele, 10 minutos de despejarme, De TikTok. ajá, ¿no? Y entonces de repente, en la noche, no, estoy como, no, yo creo que aquí no ese es el asunto, hay que resolver de otra forma. Entonces sueño con ellos. O sea, sí me ha pasado que Sí, sueño con justo. ellos. O sea, yo creo que sí es importante poderlo separar, ¿no? Es como, por ejemplo, yo me pongo a pensar en las psicólogas de que no estarán pensando en los problemas de todos. En los asuntos que tienen. Sí, te digo que me ha pasado y especialmente con este nombramiento, que aunque uno quisiera desvincularse por completo, No se no es puede. posible, ¿no? Entonces, sí soy muy aprensiva, sí me los llevo y me quedo con ellos, ¿no? Incluso después de que se resuelven y aún con la seguridad de que, en mi caso, en el tribunal colegiado, los magistrados ya lo aprobaron, está el pensamiento, ¿no? Como, tuve este asunto o cómo se podrá resolver o tal vez esta era otra vía, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuáles han sido los retos más significativos en tu camino para abrirte camino como mujer joven en un espacio tan estructurado como el judicial? Yo creo que justamente uno de los retos más grandes ha sido el tema de la edad. El tema de la edad y aunque pues tal vez uno quisiera pensar que ya no es tan significativo, también el tema del género. No, sí, Porque, totalmente. sí, Sí. especialmente como lo dices, en un ambiente tan estructurado como es el judicial, ¿no? Por las concepciones, primero en el tema del género y de la edad, por las concepciones que se tienen sobre quiénes litigan, quiénes participan activamente en el Poder Judicial, quiénes toman decisiones, ¿no? Entonces, esto viene como enraizado de, pues, los hombres poderosos, ¿no? Entonces, por supuesto que ha cambiado, por supuesto que ha evolucionado, se ha modificado, pero sí creo que ha sido una cuestión como paulatina con el tiempo. Yo tengo una experiencia que nunca se me va a olvidar. Yo ya tenía un puesto de secretaria en el Poder Judicial del Estado, pero el lugar que yo ocupaba se encontraba fuera de una oficina por cuestión de espacio, ¿no? Ajá. Porque no había suficientes cubículos para todos. Entonces, recuerdo perfectamente que llegó un abogado grande, un hombre, y entonces me dijo, oye, necesito pasar a hablar con la secretaria de este asunto, ¿no? Y era mío. Y yo, sí, dígame. No, es que te estoy diciendo que necesito pasar a hablar con la secretaria o el secretario, no contigo, muchachita. Y entonces para mí eso fue muy impactante No, sí, y claro. aparte me dio mucho enojo en ese momento, ¿no? Porque pues yo dije, bueno, yo soy la secretaria, ¿no? ¿Qué está pasando? Y sí le Entonces dijiste. sí, en ese momento me levanté y le dije, bueno, discúlpeme, le estoy preguntando qué se le ofrece porque yo soy la secretaria del asunto y entonces puede hablar conmigo. Y entonces ya como su actitud cambió, fue muy diferente y pues a partir de eso cuando iba ya era como respetuoso, Ujú. pero sí ha tenido que ser como marcar pautas y Sí. marcar pues que uno también puede dirigir, que uno también puede ejercer y tener puestos de poder y de decisión, ¿no? Claro, es que está cañón como hoy en día, a pesar de que se ha trabajado muchísimo todo el tema de género, todavía las mujeres tienen que hacer un esfuerzo extra, Sí. poner pautas o tener que pasar por situaciones así incómodas como para decir yo soy y a partir de eso pues ya te ven con diferente cara, ya casi casi Exactamente. pasan agachaditos. Sí, exactamente. Entonces eso, yo creo que esos dos temas han sido como los retos pues más importantes y más difíciles a los que me he enfrentado. Oye, y por ejemplo, tú tienes de ejemplo a tu mamá. Sí. ¿Ella de alguna forma te abrió camino o pasó por situaciones similares a las tuyas? Yo creo que pasó por situaciones similares, aunque también es abogada, digamos, la función que ella ejerce, como lo decía, es pues diferente a la jurisdicción, ¿no? Porque ella está de un lado de las partes que están contendiendo y la jurisdicción finalmente es la parte que resuelve, ¿no? El tercero que no tiene intereses y que únicamente resuelve. Entonces, tal vez o los beneficios, las ventajas que me dio el hecho de tener a mi mamá, pues fue primero el acercamiento al derecho penal, y después tal vez a conocer a personas, ¿no? A personas en el aspecto de decir, bueno, este es mi trabajo, como ese acercamiento, ¿no? Y como ver en realidad, yo creo que desde lo interno, cómo se trabajaba en ese tiempo en un juzgado tradicional,
Claro, porque todo cambia. Claro, Está cañón claro. como se van actualizando las cosas casi diario. Las cosas, las Sí. personas, ¿no? El sistema, ¿no? El sistema de justicia penal. Entonces, creo que esos acercamientos que ella pudo darme son como la puerta que me abrió Claro. y de ahí ya conocer a gente valiosa, gente que fueron mis maestros, que después ya fueron compañeros, ¿no? De trabajo, que después fueron mis jefes. Entonces, yo creo que, por eso te digo, ese acercamiento primero fue pues muy importante, ¿no? Oye, si pudieras hablar con tu versión recién egresada, ¿qué consejo le darías hoy en día? Ay, no sé, muchos consejos. Que sea tenaz, que no desespere, que siga creyendo que la disciplina y el trabajo es al final lo que abre puertas, Claro. este, que luche por sus sueños y que no se desespere cuando no vea resultados a la primera que lo intenta, ¿no? ¿Y sí te desesperabas? Sí, yo incluso en la actualidad no te puedo decir que soy una persona muy aventada, soy una persona, pero en esta cosa como tan aventada que soy una persona que quiere los resultados rápido, ¿no? Que piensa que el trabajo y la disciplina te abren puertas y entonces cuando no se abren, yo tiendo a desesperarme. Entonces, eso le diría, que sea paciente y que al final el trabajo El es trabajo sale. la llave, ¿no? Oye, qué padre poder voltear al pasado y ver toda la evolución, todo lo que has Sí. pasado para estar donde estás hoy en día. La verdad que eso es muy, muy satisfactorio Ujú. porque, como te repito, ¿no? Justamente este año creo que cumplo 10 años de haber egresado de la universidad, justamente. Entonces, pues sí es significativo porque a lo largo de mi trayectoria, pues he estado en el Poder Judicial del Estado, ahora actualmente en el Poder Judicial de la Federación, y han sido cargos pequeños, pero que han sido pasos significativos, pues para al final lograr llegar al lugar en el que me encuentro ahora, ¿no? Claro. Que obviamente me gustaría crecer muchísimo más, por supuesto que Pues sí, sí, claro. pero bueno, es cuestión de trabajo, De insisto. trabajo, tiempo y como tú dices, paciencia. Sí. Oye, hablando un poco de la experiencia técnica, ¿cuál ha sido el asunto más complejo o retador que te ha tocado proyectar y por qué? Fíjate que yo creo que, no sé, te comentaba hace rato que hay proyectos de sentencia, proyectos de órdenes de aprehensión. Un asunto que me marcó en verdad, y aunque todos tienen sus peculiaridades y sus complicaciones, fue un asunto de tentativa de feminicidio que, si bien no fue tan técnico, porque aparentemente se acreditaba el tipo penal que me estaban proponiendo, que estaba proponiendo la fiscalía, como que al revisar las actuaciones y darme cuenta de el fallo sistemático que se había tenido hacia la víctima, eso para mí fue muy doloroso y muy duro, ¿no? Sí. Porque era una víctima que había presentado varias denuncias por violencia familiar, que por la propia situación peculiar en la que se encontraba, de pobreza, de factores que se conjugaban, ¿no? Madre soltera, etc. Entonces, no había podido dejar a la persona que era su violentador en ese momento. Después de eso, finalmente se da pues la consumación o la tentativa de este hecho y ella acude a los servicios de salud y los servicios de salud tampoco le brindan la atención que necesita, entonces eso se complica y termina por concluir en un feminicidio. Entonces yo creo que todo ese camino que ella atravesó y insisto, esa falla en el sistema en general, para mí fue lo más impactante, ¿no? Saber que tal vez como Estado o como sistema nosotros en general le fallamos. No, y que sí había denunciado y a lo mejor en su momento se archivó o Ajá. no se le dio el peso que se le tenía que dar a esa No se denuncia. continuó con esas investigaciones respecto al delito de violencia familiar. Entonces, pues a veces, ¿no? A veces pasa inadvertido este tema de decir, bueno, pues es violencia, bueno, pues no quiso comparecer, bueno, sí, pero ¿cuáles son sus circunstancias particulares, especiales en el caso? ¿Por qué no puede dejar al violentador? ¿No? Claro. Era el único que suministraba un poco de ingreso económico para el hogar. Entonces, todos esos Híjole, factores. está cañón. se Además, fueron yo creo que como esos casos ha de haber miles. Y muchísimos. como tú dices, o sea, no está en tus manos, o sea, no es una persona la que lo puede resolver, o sea, es todo un sistema, son diferentes personas, todo tiene que, ahora sí que alinearse para poder resolver el caso. Y sí, o sea, qué temor que haya terminado en eso, cuando a lo mejor se pudo haber resuelto antes. ¿Cómo se vive desde dentro la diferencia entre el sistema penal tradicional y el acusatorio? Pues mira, ahora que estoy del otro lado, me refiero al Poder Judicial de la Federación, te podría decir que
en la federación es un poco más complejo vivir como las diferencias, porque no sé, para el procedimiento en el juicio de amparo, el procedimiento sigue siendo escrito. Ahí no hubo una modificación para ese sistema. Entonces, las actuaciones que se llevan en el juicio de amparo continúan siendo escritas, los informes que se piden a las autoridades continúan siendo por escrito, y aunque nos manden las videograbaciones, las sentencias que emiten los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, siguen siendo por escrito. Entonces, hay muchas sentencias, por ejemplo, en las que se transcribe toda la audiencia oral, ¿no? Y entonces eso ya no permite como verificar en realidad esa distinción. Pero cuando yo estaba en el Poder Judicial del Estado y pude como vivir y percatarme de las diferencias, ¿no? Que es cuando inicié, pues sí te puedo decir que es completamente diferente, porque nosotros lo decíamos incluso hasta la vivencia de la persona, el testigo, la víctima, quien esté declarando, el comportamiento, ¿no? En audiencia, eso es importante. Las gesticulaciones, la forma en la que se desarrolla la audiencia, la lectura que se hace integral de las actuaciones, todas esas cuestiones son cosas que el Código Nacional prevé y que deberían tomarse en consideración. Y eso no se escribe. Solo Y lo eso que no se se dice. escribe, Claro, pues exactamente. no se pueden dar cuenta de nada. Exactamente, ¿cómo te vas a percatar en el amparo de si tuvo una actitud reticente o de si se mostró evasivo, ¿no? Entonces, creo, ¿no?, desde mi consideración, que tal vez para que pueda advertirse de mejor manera en el juicio de amparo, tendría que existir una reforma al procedimiento de amparo como tal para poder compaginar estos dos sistemas, que sería el amparo, pero con el nuevo sistema. Oye, ¿crees que pronto se haga? No, la verdad es que lo veo difícil, pero sí sería interesante porque el Sí, procedimiento o oral, proponerlo. claro, y el procedimiento oral, que es lo más importante, ya no solo es en el sistema de justicia penal, ¿no? Ya hay procedimientos orales civiles, familiares, mercantiles, entonces laborales, cada vez va tomando más auge y más importancia la necesidad de esto, ¿no? Sí. Oye, ¿qué errores frecuentes cometen los litigantes jóvenes al presentar un amparo directo o revisión penal? Yo creo que no revisar los anexos que adjuntan, no revisar su demanda de amparo. En cuestiones tan básicas, se lo podría decir como simplemente no ser cautos en las cuestiones procesales como la temporalidad, ¿no? Me han tocado varios asuntos donde promueven sus recursos o sus demandas sin advertir la temporalidad, no sé, computando plazos, por ejemplo, del Poder Judicial del Estado, cuando en la Federación se computan de forma diferente, incluso el tema de las notificaciones, y entonces es extemporáneo. Ya no puedo conocer porque no lo promoviste en el tiempo que la ley prevé. Entonces, cuestiones tan básicas que pareciera como de tarea de primaria de, ay, claro, yo sé que tengo 5 días, por supuesto, o que tengo 15 días para presentar una demanda de amparo indirecto, sí, pero 15 días a partir de qué momento y cómo se computan esos plazos, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas, y ya en una cuestión como más técnica y más de fondo, verificar efectivamente sus conceptos de violación o sus agravios. O sea, a veces creo que los litigantes tienden a perder de vista el objetivo y entonces dicen, la resolución me agravia porque bla, 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 y entonces yo me suelto como periquito un montón de cosas, ¿no? ¿Qué en realidad es lo que te causa agravio? Identificar efectivamente esas cuestiones de la resolución que me perjudican, que me causan molestia, para que yo pueda combatirlas de manera directa en el amparo o en el recurso que estoy planteando. ¿Ese consejo les darías? Sí. Yo creo que son mis 2 consejos importantes. ¿Y qué cualidades debe tener un buen proyecto de resolución en un tribunal colegiado? Yo creo que una de las cualidades más importantes tendría que ser la claridad. Y no solamente en un proyecto de resolución de tribunal colegiado, sino en un proyecto de resolución cualquiera, ¿no? Hace rato te decía, desde una sentencia o una orden de aprehensión, incluso las resoluciones que se emiten en audiencia, como una vinculación a proceso, medidas cautelares, todas esas, yo creo que lo primero es claridad. Después, respetar, y la claridad porque finalmente creo que como abogados a veces perdemos de vista que quien está del otro lado intentando acceder a la justicia que nosotros de alguna forma procuramos, son personas comunes y corrientes, son personas que tal vez no entienden los tecnicismos que nosotros empleamos. Entonces, sí es cierto, respetar las formalidades de la ley, pero ser claros, ser precisos, ser contundentes. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué te estoy resolviendo de esta forma? ¿Por qué te asiste la razón? ¿Por qué no te asiste?
¿Por qué considero que esta norma que se te aplicó es constitucional, es válida, es legal? ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes razón? ¿O por qué sí tienes razón? ¿No? ¿Y por qué la autoridad se equivocó al realizar esto o aquello? Entonces, creo que lo más importante para mí es que sean claras, que sean, ya digo, sí pido mucho, que sean sencillas, que sean breves, ¿no? Que no sean, yo creo que antes también existía esta cuestión de creer que las sentencias entre más extensas, mejor realizadas, ¿no? Y entonces también Sí, creo no. que ese es un error, ¿no? Es un tema súper importante porque la gente no entiende de qué se trata, o sea, de qué están hablando y como tú dices, con palabras que luego, por ejemplo, yo hasta lo leo en las preguntas y me cuesta porque no es algo que estás acostumbrada a hablar diario o a escucharlas. Entonces, pues por lo menos que sean claras. Entendibles Entendibles. para nuestro receptor y eso, ¿no? Como tú lo acabas de decir, yo creo que el objetivo, y lo he platicado en clases con mis maestros, el objetivo al elaborar un proyecto es que quien lo lea, a quien lo lea, lo pueda entender, lo lleves de la mano, fijes la litis, fijes el problema, que eso es, ¿no? En lugar de la litis, fijes el problema que vas a resolver y lo puedas llevar de la mano en la conducción de por qué estás llegando a esa resolución. Desde tu experiencia, ¿qué distingue a los abogados que logran resultados sólidos en audiencias orales? Yo creo que la construcción de los buenos argumentos, y otra vez vuelvo, creo que es un tema de claridad. O sea, un abogado que, en palabras coloquiales, se divaga en sus argumentos y entonces plantea un argumento que va de este a este extremo y luego regresa y luego es un abogado que te pierde. Y es un abogado que pues ya no sabes qué contestarle, ¿no? Porque con que contestes una parte del argumento circular que ya dio, pues ya lo tienes por atendido, Sí, ¿no? a lo mejor que no le den tantas vueltas al asunto, o sea, casi Claro. casi coloquialmente como se dice que vayan al grano. Sé concreto, exacto. Sí, exacto. Sé concreto, sí. Oye, y hablando de mujeres en la justicia, bueno, tú al principio me platicaste una experiencia no tan bonita que te No tan pasó, agradable. pero ¿te han subestimado por tu edad y cómo lo has enfrentado? Claro, además de esa Sí, persona. aparte de ese momento, varias veces, ¿no? Varias veces ha sido como desde que comencé, ¿no? La pasante, ¿no? Cuando ya tenía nombramiento, cuando ya era abogada, Claro, y te cuando ya seguían estaba diciendo titulada, pasante. ajá, ¿no? La niña, Y ¿no? tú, mi carrera estuvo de a gratis. Sí, y yo, no, pues estudié, Sí, o ¿no? sea. Entonces, la pasante así, la chica que, no sé, la que ayuda, ¿no? La que va por las copias, etc. Entonces, sí, el factor de la edad ha sido bastante complejo, incluso te lo puedo decir en el Poder Judicial de la Federación también, ya llegué un poco con un poco más de edad y aún así No, pero ahora sí estás súper joven. era difícil, Sí. ¿no? Y aún así era difícil. Oye, ¿qué le dirías a las estudiantes de Derecho que sienten que no hay lugar para ellas en el Poder Judicial? Que sí lo hay. Que sí lo hay, que es una cuestión de preparación, que es una cuestión de estudio, pero que también es una cuestión, como lo dijiste hace un momento, de marcar límites, de establecer, ¿no? Nuestros límites, nuestra capacidad de establecer este marco de respeto y de pelear, de empujar por ello. ¿Por qué crees que es importante visibilizar a las mujeres operadoras de justicia y sus aportaciones? Fíjate que eso es muy interesante. Yo creo que es importante visibilizarlas justo por la pregunta anterior, ¿no? Porque hay muchas chicas, sabemos muchas jóvenes Que no que confían en pensamos, sí, que pensamos que no hay espacio para nosotros en la judicatura, en la jurisdicción, que no hay espacio para nosotros ni siquiera como abogados litigantes, ¿no? Me van a comer. Mi contraparte es un abogado hombre que tiene mucha experiencia. No. ¿Y tú alguna vez pensaste eso? Sí, por supuesto, que los abogados, etc., pues no, iban a tener más experiencia que yo. ¿Qué papel juegan los cursos, talleres y formación continua en la carrera judicial y en la vida profesional? Pues muy importante, ¿no? Hace rato me decías, todo se está actualizando, por supuesto que sí, todo se está actualizando, especialmente en el derecho. Entonces, creer que yo salí de la escuela o que yo ya tomé un curso y entonces ese curso es suficiente para que yo pueda realizar argumentos claros, para que yo pueda defender a mi cliente, para que yo pueda representar los intereses, es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Claro, ya Porque, mañana va a haber otro curso claro, y otra información. ya mañana hay sí. otra actualización o un criterio nuevo de la corte, una interpretación diferente. Y así nos vamos, ¿no? Sí, ahora sí que son como los doctores. Nunca dejan de estudiar. Exactamente. ¿Cuál es tu top 3 de hábitos personales que te han ayudado a destacar en tu carrera judicial? Yo creo que primero el estudio. El estudio de la norma, el estudio en general, lo que decíamos, los cursos, talleres,
el estudio de los asuntos en lo particular también, ¿no? Tener claros los horarios en los que me voy a dedicar a esto. Y para mí es vital tener un espacio destinado exclusivamente para eso, ¿no? Oye, justo y así va la siguiente pregunta. ¿Cómo te organizas para estar al día con tantas reformas, jurisprudencias y criterios? Pues es lo que te digo, ¿no? Yo trato de destinar un espacio a la semana para imponerme, por ejemplo, de los criterios nuevos que ha sacado los tribunales colegiados, etc., pero especialmente el pleno de la corte y las salas de la corte, ¿no? Porque finalmente eso es vinculante para el tribunal colegiado en el que me encuentro. Y después, sobre los casos particulares que voy atendiendo, antes de resolverlo, me dedico a revisar precedentes, antecedentes o algún asunto similar, pues para que yo tenga una mayor gama de conocimiento y poder resolver. Oye, ¿y qué hack rápido le compartirías a un abogado litigante que va a su primera audiencia? Que tenga confianza, que sea claro, que aunque esté nervioso, se tome su tiempo para estructurar sus argumentos y que sea contundente. ¿Qué error legal o procesal te hizo aprender más en tu carrera? Fíjate que esto va a sonar muy vergonzoso, pero creo que ahora hablando de las recomendaciones que doy, planteé un asunto, planteé un proyecto de resolución. Ya lo había planteado en un sentido, no me acuerdo si concedía o no la razón al quejoso, pero no leí completamente los acuerdos que se habían emitido en el juicio de amparo. Los di por hechos, o sea, solamente leí como los rubros de autorización, bla, bla, bla. Y entonces quien promovía resultaba que no tenía la personalidad, el carácter para promover en nombre del quejoso. Entonces, cuando yo paso el asunto con mi jefe y lo presento, por alguna extraña magia del universo, yo me pongo a leer el acuerdo completo y digo, bueno, esta persona no tiene por qué promover en su nombre. Entonces, con muchísima vergüenza entré a decirle, me equivoqué, estoy presentando un proyecto, pero ni siquiera tiene personalidad. Entonces es improcedente este recurso. Y bueno, me dio mucha vergüenza, claramente. Me sentí, claro. Y entonces que no te va a volver a pasar. Dije, yo leo desde la palabra número 1 hasta el punto final. Eso no vuelve a suceder. Sí. Ahora sí que de los errores se aprende, como Sí, en todo. fue vergonzoso, pero sí, es verdad. ¿Cuál es el mayor propósito que te mueve hoy desde tu rol en el tribunal colegiado? Yo creo que la impartición de justicia sigue siendo esto que me mueve, ¿no? Una impartición de justicia imparcial, autónoma. Yo creo que eso me sigue moviendo muchísimo, ¿no? La satisfacción, eso sí te lo puedo decir, salvo en ese que te acabo de contar, la satisfacción de que el proyecto que estoy presentando me convence en sus términos. Y a la persona que se le está dando o no la razón es porque legalmente, jurídicamente, con jurisprudencia, así es como tiene que resolverse. Entonces esa satisfacción, te lo prometo que en cada asunto que paso me vuelve a brotar. Claro. Diana, pues muchísimas gracias. Eres una mujer ejemplar que empodera con una trayectoria increíble a tu corta edad, que estoy segura que vas a llegar muchísimo más lejos. Te agradezco muchísimo aceptar la invitación, poder aquí platicar un ratito con nosotros y también para todas las personas que te escuchan y también que escuchan tus consejos y pues que no se rindan. Exactamente. Pues yo te agradezco muchísimo a ti la invitación. Me divertí muchísimo, me lo pasé muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, Diana. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Con Derecho a Juzgar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Bye.